Muy buenas tardes a todos nuestros acompañantes y oyentes en este su programa Luces para el Alma. Como saben, todos los sábados, desde las 4 de la tarde, estamos con ustedes para brindar algunos aspectos, conocimientos, ideas, conceptos de nuestra doctrina espírita que nos ayudarán a recibir luces para un mejor vivir, un mejor ser y para nuestro crecimiento espiritual, tocando diferentes tópicos, diferentes temas, para ir así revisando las diferentes enseñanzas que nos entrega nuestra doctrina. Hoy nos acompañan, como de costumbre, Alex Osorio Barone. Sí, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva emisión de su programa Luces para el Alma con un nuevo e interesante tema en el día de hoy. Gracias, Alex. Y quien les habla, Axel Reynolds. Nuestro tema de hoy hemos titulado El proyecto de vida del adolescente. Este es un tema importante porque dentro de las siguientes décadas son los adolescentes los que van a ser los dueños de lo ejecutivo, los dueños del pensamiento y los que van a tener en sus manos las distintas decisiones que se toman en la sociedad para sus cambios y su progreso. Por eso desde hoy, desde ya se necesita que el adolescente vaya tomando riendas de una vida distinta a la material, de una vida distinta a los placeres, solamente al goce, y entendiendo que de su formación serán los frutos que recogerá cuando ya como persona adulta le toque tomar decisiones. Se ha convertido en urgente el compromiso de un verdadero estudio de cómo formar al adolescente. Hemos tomado como base para la tarde de hoy el libro Vida en Familia de Rodolfo Galigari y el libro Adolescencia y Vida de Juana de Angelis, psicografiado por Divaldo Pereira Franco. Los padres, los educadores y los líderes tienen un compromiso, el compromiso de fortalecer su conocimiento y su estudio respecto a la conducta moral que debe ser enseñada a las nuevas generaciones, con la finalidad de prevención, prevenirlos a una vida llena de materialismo y de excesos sensoriales. Hoy vamos a estudiar el proyecto de vida del adolescente para revisar diferentes temas relacionados con la adolescencia y contribuir de alguna manera a que todos nosotros que tenemos adolescentes a nuestro cargo u otros que tenemos constante contacto con adolescentes, tengamos presente lo importante de esta etapa en nuestro desarrollo espiritual. En la juventud nos encontramos en una etapa difícil por cambios biológicos, psicológicos y sociales, y necesitamos más orientaciones para poder quedar bien con nosotros mismos, con el prójimo y sobre todo con Dios. La juventud es una fase más, ¿no? Es una fase más de todas las fases de nuestro desarrollo como encarnados, ¿no? Así es, Alcel, como marcabas. En la juventud la adolescencia es una fase más y muy importante de toma de decisiones del desarrollo humano donde el espíritu se está preparando desde la infancia, pero cuando ya es adulto es más difícil la tarea de remodelación. Eh, Hace unos días yo hablaba con una psicóloga que planteaba que cuando cuando somos niños, nuestra capacidad de ayudarnos a ir depurando factores perturbadores del ser es más fácil, es moldeable, pero que cuando se llega a una etapa ya adulta, basta con, no es fácil moldear esos procesos. Entonces, la fase de la adolescencia, una etapa tan difícil, pero que es una fase y que debe saberse vivir, es donde se presentan los retos más importantes de la educación. A los jóvenes hay que moldearles el carácter y la personalidad bajo las enseñanzas del espiritismo, para que al ser adultos sean más equilibrados y conscientes de sus responsabilidades. Y marcamos aquí por qué el espiritismo, porque
la doctrina espírita brinda luces sobre la inmortalidad del alma, de que hoy estamos construyendo nuestro mañana a partir de hoy. Hoy estamos sembrando lo que más tarde iremos a recoger bajo todos los conceptos filosóficos, científicos y morales sobre los cuales está sustentada la doctrina y que brinda luces sobre todo en estas diferentes etapas que el hombre pasa. El hombre entonces será lo que haga de su infancia, lo que haga de todo este proceso llamado infancia, que se ha dividido en todas estas etapas, ¿cierto, Alcen? Así es, el niño es la simiente que aguarda, el joven es la tierra fecundada y el adulto es el campo de producción. Por eso es propicia la pregunta que debemos ahora revisar del libro de los Espíritus, la 385, que el maestro Allan Kardec hace a los espíritus superiores para entender este cambio que se experimenta. Y él pregunta, ¿a qué se debe el cambio que se opera en el carácter a cierta edad, particularmente al salir de la adolescencia? O sea, ese cambio que vemos nosotros repentino del infante al adolescente, cuando ya el infante que era muchas veces ingenuo o tranquilo, el adolescente pasa a tener de pronto una actividad, a incrementar sus amigos, su forma de ser, a veces a retraerse más. Entonces la respuesta que dan los espíritus a esto es, el espíritu es el que se modifica. Es el espíritu que recobra su naturaleza y se muestra tal como era. Como hemos enseñado en programas anteriores, nosotros sabemos y entendemos en la doctrina espírita que somos seres reencarnantes. Cada vida que tenemos encarnado es una existencia más. Tenemos una sola vida y varias existencias diferentes que van dándole y moldeando al espíritu con sus diferentes experiencias. Estos seres que antes era un niño y que ahora es un adolescente, tienen, y en ese momento se despierta las verdaderas inclinaciones, la forma de pensar, la forma de actuar tal como es. Nosotros no conocemos cuando vemos a estos niños el secreto que ellos ocultan tras su inocencia, porque son espíritus ya antiguos, con conocimiento, con experiencias de otras vidas. No sabemos lo que son, lo que han sido, ni lo que serán. Sin embargo, los amamos, porque Dios los hace así, los hace tiernos, vulnerables, para despertar en nosotros el amor y la ternura de quién no cambia su sonrisa o su mal genio, perdón, cuando ve a un joven, a un niño, a un bebé riendo, enseguida se nos llena la vida, se los ilumina, ¿no? Porque ellos son precisamente tiernos por naturaleza. Los queremos así, como si fueran parte de nosotros mismos, a tal punto que el amor de una madre con sus hijos es considerado el amor más grande que un ser puede sentir por otro. Entonces, ¿quién es el adolescente este, Alex? ¿Quién es esta persona que está frente a nosotros entre los 12 años hacia adelante? ¿Cómo podemos nosotros definirla? Muy bien, Axel. Y antes de iniciar con esto, quiero recordar que ya hemos hecho varios programas relacionados con la juventud, con la adolescencia. Es por la preocupación misma de la construcción de un mundo mejor. Y entonces, preocupados por esto, el tema del adolescente, en perspectiva de lo que pensamos hacia nuestra sociedad, especialmente en Colombia y lo que se está viviendo en Colombia, y nos preguntamos entonces, ¿quién es este? ¿Quién es el adolescente? Ante todo, tal y como nos enseña la doctrina espírita, debemos tener en cuenta que el adolescente es un espíritu envejecido, entiéndase reencarnante, con inclinaciones y gustos innatos, acostumbrado ya a realizaciones, no siempre elevadas. Esto es lo que nos plantea la doctrina espírita, ¿no? Entender de que el que está ahí, lo nuevo que está experimentando es la nueva existencia en un cuerpo nuevo, pero ya tiene experiencias anteriores, lo que le produce ansias y disgustos aparentemente inexplicables, las reminiscencias de ese pasado que se expresan y que emanan de su inconsciente.
como inseguridades y miedos, sin justificación alguna se van a presentar, que son nada más que los remanentes de sus vidas pasadas, como bien dije hace un instante, en razón de su comportamiento anterior y actos realizados, que ahora han venido a reparar buscando iluminación y progreso interior, que es el objetivo principal de la vida. Recordemos que el Evangelio según el Espiritismo nos narra que el espíritu, el hombre, cuando encarnado se encuentra y deja el cuerpo, dependiendo de las resoluciones y el esclarecimiento que tiene, pide una nueva existencia, porque sabe que es a través de las existencias corporales, comprende que es a través de todas esas experiencias que se irá depurando y por lo tanto irán apareciendo todos esos remanentes. Para el adolescente esto es una realidad. El adolescente está en formación y naturalmente, por poseer fuerzas que deben ser canalizadas con equilibrio para que no lo trastornen, necesita de apoyo y discernimiento, de orientación familiar, porque le falta la experiencia que mejor enseña los rumbos a seguir. Recordemos que adolescente es que adolece, que le falta, que no tiene, por lo tanto nace vinculado, por eso nacemos en la familia, por eso naturalmente somos seres gregarios a vivir en comunidad y por ende el adolescente eh, no está desatento o no está desligado de esta realidad. Entonces, en ese periodo se necesita de la educación. Es en este periodo, en la adolescencia, donde son muchos los conflictos que perturban al joven cuando no tiene en la mira su proyecto de vida que aún no ha definido, no sabe qué rumbo tomar. Le surgen dudas grandes en el campo profesional en relación con lo que siente y aquello que le proporciona beneficio, a lo que aspira y a lo que está de moda, en aquello que le gustaría realizar, en el aspecto social, en el aspecto financiero. Son muchos los interrogantes que se le plantean y por ende es importante el acercamiento de los padres, maestros y de la sociedad en general que hace parte de toda la educación del ser humano. Sin embargo, todo esto al final lo va a llevar a encontrarse con el ser que es y no solo en relación con lo que tiene, la necesidad de resaltar en el ser y no del tener. Es decir, ayudar al adolescente a que descubra y se autodescubra. Hay muchos jóvenes que tienen todo lo que la vida les puede ofrecer como triunfadores materiales y sin embargo no se sienten bien consigo mismos. Lo vemos en todos los estratos sociales. Poseen tesoros que cambiarían por la salud, disponen de haberes que donarían para disfrutar de paz, desearían gozar quizás de la presencia de sus padres, porque hay muchos jóvenes que nacen con condiciones materialmente resueltas, sin embargo su emoción está perturbada porque desearía gozar de tiempo con sus padres. Desfilan entre los aplausos y preferirían las caminatas afectivas entre el cariño y la confianza emocional que a veces no poseen. Esto es una situación real que se experimenta en el mundo y, y que muchos otros no comprenden y que no entienden. Yo tengo un hijo de 9 años y él se pregunta a veces em, que, que yo le digo a veces a él que sus amigos ven cosas en él que desearían tener, que desearían a veces verse con sus padres a su lado. Y él me dice que qué le pueden envidiar o qué le pueden estar queriendo tener sus demás compañeros que materialmente a veces tienen mucho más que él. Y yo le digo que no solo es lo material. Entonces son las dudas y tiene solo 9 años. Y así el joven a medida de que crece y despierta y se afianza en su reencarnación, son más grandes las interrogantes que tiene, ¿cierto, Alce? Así es, Alex. Bueno que nos recuerdes esa difícil etapa a veces que afrontamos con las situaciones y preguntas los padres, ¿no? Cada adolescente es un ser distinto. No podemos tampoco marcar aquí la pauta para que sean soluciones para todos, pero sí este conocimiento general que nos entrega la doctrina espírita, ¿qué puede aportar el espiritismo al adolescente? Es lo que tenemos que preguntarnos ahora.
Y vamos a explicar esto a continuación. Los adolescentes, a la luz de la doctrina espírita, pueden aprender lo que el espiritismo enseña, y es formar el carácter. Nos enseña que debemos perdonar, ser pacientes, ser tolerantes y que debemos ser humildes. Eso es la formación de valores en el adolescente. Aprender esto desde pequeños sería el mejor momento para poder educar al espíritu. Así entonces los errores serán menos. Habrá muchas cosas menos de que arrepentirse por haber actuado equivocadamente, especialmente en torno a responsabilidades del sexo. Si los jóvenes son educados sexualmente con la responsabilidad del sexo, con lo que realizan, con lo que hacen, definiendo claramente que engendrar un ser es un ser que viene del mundo espiritual a recibir ayuda y a tener oportunidad, entenderán desde temprano que el aborto es un crimen. Entenderán desde temprano que no deben atentar contra sus vidas, porque su vida es una oportunidad. Eso es lo que enseña la doctrina. Cuando se llega a la adolescencia, ya que el espíritu termina de acoplarse o asentarse en la materia corporal, ya pasó de ser infante y pasa a ser adolescente. Ya el espíritu es el que es. La adolescencia es el momento preciso para mejorar, ya que tenemos el libre albedrío y si no estamos preparados podríamos tomar un camino equivocado. Pero gracias al espiritismo podemos preparar para unas vidas futuras mejores, jóvenes más dispuestos, jóvenes con mayor presencia en sus valores, con mayor acción, porque como bien lo define Allan Kardec, es por la educación, como reportaba Alex ahora, más que por la instrucción que se transforma la humanidad. Entonces, necesitamos no instruirlos, sino educarlos en valores para que haya una transformación del ser, para que ese ser trascienda desde su adolescencia y pase a ser, al ser adulto, un ser sólido, útil a la sociedad y a sí mismo. Por eso, desde ya queremos dejar claro en este programa la necesidad de que el adolescente tenga una visión espiritual de lo que él es. Él es un espíritu y necesitamos que como espíritu comience ya a proyectarse en su vida. El adolescente no puede prescindir de la visión espiritual de la vida, de la realización de él mismo más allá de esta persona física. Hay que hacerlo entender que es transpersonal la educación. Lo que recibimos con nosotros, lo que se va a quedar con nosotros después que desencarnemos es los valores que hayamos inculcado en nuestras vidas, las virtudes y lo que hayamos avanzado intelectualmente. Porque al otro mundo no nos llevamos nada físico, nada de los logros que tengamos. Entonces, esas aspiraciones nobles, lo bueno, lo bello, que serán las realizaciones permanentes en el interior del adolescente, van a estar con él en su adultez. Para ese cometido, la buena y apropiada orientación sexual, como lo decía, es indispensable en la etapa de la confirmación de la personalidad, como ocurre con los diferentes periodos de la vida física. Entonces vamos a revisar el aspecto ese importante, Alex, ¿no? De esa relación adolescente-familia, que a veces se sienten que son extraños, o la familia lo ve tan distintos al contorno, o que son hermanos muy distintos el uno con el otro, o los cuatro con el uno. ¿Por qué pasa esto, Alex? ¿Por qué sucede esto? ¿Qué explicación nos ofrece la doctrina al respecto? Así es, Alcel, y qué interesante que estamos tocando estos temas, porque ahora bien hablabas tú de la necesidad de esa visión espiritual que se debe transmitir al interior de las familias, y es para responder a la multitud de interrogantes que se presentan en esta etapa y que hoy que nosotros ya adultos hubiésemos querido tener a esas edades la oportunidad de conocer tantas cosas. Sin embargo, entendemos que todo es ley de causa y efecto. Por lo tanto, hoy estamos construyendo nosotros espíritas que escuchan este programa y aquellos que por cierta afinidad hacia los conceptos de la doctrina también nos escuchan, entender de la importancia de la educación en la familia, de entender de que cuando formamos una familia es porque hemos programado todo ese proceso reencarnatorio para reunirnos.
Y entonces encontramos que hay familias bendición y familias probatorias, que son pruebas. Las primeras son aquellas que reúnen a espíritus que se identifican con los ideales del hogar, son amigos y han decidido progresar juntos en la comprensión de los deberes, en la búsqueda del crecimiento moral, beneficiándose mutuamente. El adolescente, por la armonía frecuente y por la fraternidad habitual, ¿no?, se va a encontrar en un ambiente tranquilo. Las otras son familias caracterizadas por los conflictos que se presentan desde temprano. Y entonces vemos los antagonistas del hogar, los desencuentros en la familia. Y que la doctrina espírita nos da luces alrededor de este tema. En las enemistades y poco entendimiento entre los miembros, en las constantes disputas, en los continuos conflictos y en las riñas sin descanso. Eso lo vemos en este tipo de familias. Así, la familia es un laboratorio moral, donde nos reencontramos para poder solucionar todo ese montón de conflictos y de situaciones desafortunadas que el amor no pudo vencer. Para las experiencias de la evolución que aviva los sentimientos y trabaja en las emociones. Dice Juana de Ángeles que la familia es una conquista del ser humano y ya el estar allí reencarnados, así sea entre antagonistas, ya es un avance, aun cuando hayan tropiezos dentro de ese mismo proceso, porque esto proporciona la oportunidad de equilibrio desde que el amor sea aceptado como la gran expresión de los desafíos y de las dificultades. Esto es una gran oportunidad, entonces, estar en la familia, estar en el grupo familiar y ir resolviendo a través del grupo familiar todos esos conflictos para no postergar la plenitud. Entonces, el adolescente es necesario ser acogido en la familia, ser instruido, ser educado, ayudado a encontrar y a resolver todos esos interrogantes. Yo recuerdo, Axel, de que mis hermanos decían que, porque todos en mi familia son morenitos, mis demás hermanos, y entonces yo soy el único ahí como clarito, por decir clarito, clarito decimos acá en la costa. Y entonces ellos decían que yo era adoptado y eso para mí era muy traumático. A mí me habían recogido por ser diferente y a veces me sentía muy diferente en mi casa con mis hermanos por la distancia de edades. Entonces, a veces encontramos esto también en los hogares y que es importante tener este conocimiento para saber cómo solucionar este tipo de problemáticas que se presentan y que deben ayudar al adolescente a encontrar el rumbo por el cual está en la tierra. Y a propósito de lo que comentas, Alex, entonces es bueno tener claro lo que la doctrina nos enseña respecto a eso, ¿no? Nosotros nacemos en el grupo familiar que necesitamos nacer. Por tanto, el adolescente nace en el hogar y en la familia de que tiene necesidad. Entonces, desde ahora ya a los adolescentes que nos escuchan y a aquellos que pueden transmitir este mensaje, ellos deben entender que esa familia en la que están, que a veces no les gusta o no se sienten a gusto o la sienten como distinta o que hubiesen querido otra, esa en la que nacieron es la que necesitan ellos para su evolución espiritual, a fin de progresar y pulir las imperfecciones de una forma fraterna con la convivencia propicia y digna. Es por esta razón que el adolescente experimenta en la familia esos choques emocionales o se siente atraído por las vibraciones positivas de acuerdo con los vínculos anteriores que mantiene con el grupo en el cual se encuentra espiritualmente comprometido. Pero generalmente esto no ocurre. Generalmente encontramos en la sociedad grupos juveniles desorganizados, rebeldes, agresivos, desinteresados, deambulando a través de los rumbos de las drogas, de la violencia, del crimen y del desvarío sexual. Por eso es necesario instalar en el adolescente buenas costumbres, con el ejemplo. Eso nos toca a los adultos, no solo a los padres. Es deber de todo adulto siempre ser ejemplo de los adolescentes. La educación, la vigilancia y sobre todo por parte de aquellos que dirigen
o tienen potestad sobre los adolescentes, la corrección oportuna y hacerlo comprender, inclusive disculpar, enseñar la oración. Así, con esta herramienta importante que ya conocemos los espíritas, los adolescentes podrán tener una oportunidad de auxilio divino si oran, que nunca falta, porque ellos siempre están con su espíritu guía, con la ayuda divina, ¿no? Y la protección de sus guías espirituales, que son responsables por su nueva experiencia reencarnatoria. Cada uno de nosotros, como lo hemos dicho ya en programas anteriores, tenemos nuestro espíritu guía. Un espíritu al que le han comisionado nuestra vida, para que con su influencia espiritual pueda ayudarnos a veces a alejarnos de las equivocaciones o a mantenernos dentro de sus deseos y su influencia espiritual en buenas conductas. Sin embargo, nosotros con el libre albedrío a veces los alejamos porque comenzamos a trabajar de una forma distinta. Hay un caso que nos gustaría revisar que sucedió en Brasil, de una brasilera que fue condenada a 9 meses de prisión. Es sucedió en España, perdón. Es una brasilera que vivía en España y ella fue condenada a 9 meses de prisión en España por expulsar de su casa un día a su hijo de 15 años. Molesta porque iba mal en el estudio. Ella simplemente, el castigo fue sacarlo de la casa. No vas a estar en casa por un día, te vas. Y lo echó de la casa. Los jueces tomaron cuenta de los actos y la sentencia que recibió un destaque importante en los principales periódicos de España y en la televisión. La madre alegó que actuó así porque pretendía dar una lección más dura al hijo, que es problemático, desobediente y muy agresivo. Su intención era enseñarle reglas sociales y respeto a la madre. Para el juez, que es lo que queremos recalcar en el programa de hoy, el Tribunal Penal de Málaga, la actitud de la brasilera representaba una negligencia y un delito de abandono temporal, motivo por el cual la condenó, explicando lo siguiente: mientras el menor se encuentre en plena adolescencia, con los conflictos comunes de la edad, eso no es razón para echarlo fuera de la casa, dejándolo a la intemperie en la calle por una noche, porque esa decisión crea una situación de riesgo alto para el menor. Lógico, ¿no? Ante el hecho narrado por la prensa y para nosotros, no precipitarnos en un análisis frío de la conducta ajena, porque no estamos juzgando aquí a la madre, sino tomando el ejemplo como insumo para el programa de hoy. Importa antes de todo resaltar la necesidad de revisar los procesos educativos que adoptamos para con nuestros hijos, para con nuestros adolescentes. Los espíritus nos explican que la parte infantil, en su primera etapa, hasta los 7 años aproximadamente, es más accesible a las impresiones que recibe de los padres, razón por la cual no podemos olvidar nuestros deberes de orientarlo mediante los contenidos morales. Toda y cualquier violencia doméstica es trágica para el niño, para el adolescente, bajo cualquier análisis. Las relaciones entre niños y los hijos y los padres deberían ser, por encima de todo, de orden ético. Más se observa en esa relación un deterioro emocional profundo y una compleja red de desestabilización moral que merece comentarios. En el grupo familiar de tiempos más antiguos, sin duda se encontraba un espacio de convivencia mayor entre sus miembros. Ya eso ha ido cambiando, ¿no? Los padres ambos trabajan, están fuera, la tecnología, el tema del desplazamiento, los espacios, exigen que haya una menor convivencia. Hay espacios de menos convivencia hoy en la familia. Entonces eso trae como consecuencia que los adolescentes tomen espacios propios importantes para jugar videojuegos, ver televisión, oír música con audífono en el oído, desconectarse del mundo. Entonces somos instados a afirmar que la parte familiar necesita un gran choque de modelo distinto y sobre todo de mucho apoyo de la oración para alcanzar un equilibrio moral. Muchos son los familiares que viven y sobreviven con agresividades, impulsados por la violencia. Es a propósito de esto, de los juegos, de la televisión, de la influencia de los medios en ellos. Entonces algunos familiares asimilan estas cargas cotidianas de informaciones y en el día reaccionan violentamente con los reveses de la vida
y ante cualquier contrariedad. Entonces, por orientación espírita, sabemos que si aceptamos a nuestros hijos hoy como son, tendremos que aceptarlos mañana. Pues las leyes de la vida exigen, según nos enseñó Jesús, que nos entendamos con nuestros hermanos de penosa convivencia mientras estemos en el camino con ellos. La fuga de los deberes, esa fuga actual de algunos padres, será cobrada más tarde con intereses. Los hijos rebeldes son hijos de nuestras propias obras en vidas anteriores. Eso nos enseña la doctrina espírita. Que la bondad de Dios, el amor que Dios nos tiene ahora, nos hace unirnos nuevamente, encontrando una posibilidad para estar juntos en lazos de consanguinidad, dándonos la oportunidad de rescatar, de reparar con estos jóvenes y dándoles servicios y educándoles. Entonces, ya, Alex, podemos ir como concluyendo los temas del día de hoy, ¿no? ¿Qué te parece? Así es, Axel, porque esto es bien interesante de que comprendamos de que la labor sobre el adolescente es imperiosa. Necesitamos construir sociedades más justas y lo que neguemos de educación en la casa lo iremos a sufrir como sociedad. Nos encontramos a muchos jóvenes que no tienen objetivos en su vida, no saben qué hacer, no saben por qué están ni cómo están en el mundo. Entonces, por eso tenemos los adultos que ayudar a construir proyectos de vida en ellos. Y el espiritismo nos da luces sobre eso, de cómo tratar estos temas y que si tenemos hijos rebeldes en la casa, en nuestro hogar, llenarnos de la mucha paciencia y de saber controlar y decir sí a lo que podemos decir sí y decir no con contundencia, pero sin violencia a lo que hay que decir no. El espiritismo no propone soluciones específicas ni recetas mágicas, reprimiendo o reglamentando cada actitud, ni dicta fórmulas mágicas de buen comportamiento a los jóvenes. Prefiere atacar en toda su amplitud los dispositivos de la ley divina que asegura a todos los derechos de elegir, libre albedrío, y la responsabilidad consecuente de sus actos. Por todas esas razones precisamos aprender a servir y a perdonar, socorrer y ayudar a los hijos entre las paredes del hogar, sustentándolos, ayudándolos a construir equilibrio en el corazón, para que puedan construir una existencia plena. Y se nos entrega realmente como una oportunidad para progresar. Como bien decías, Axel, los hijos rebeldes en la casa son los que necesitamos y fuimos lo que hemos construido. Fue quizás a ese al que empujamos al desvarío en el pasado y que hoy retorna como una oportunidad para brindarle amor en el hogar. Fue quizás a ese socio al que le hicimos trampas o aquel esposo o esposa a que engañamos por la falta de nuestro amor. Entonces hoy con sacrificio en el hogar, a través de la terapéutica del amor, podremos lograr construir en los jóvenes seres humanos más despiertos, más comprometidos, más idóneos, más disciplinados, comprendedores de la vida, de las realizaciones que vienen a hacer al mundo, porque muchos de ellos caminan a oscuras y es deber nuestro, más instruidos a través de las experiencias, a través del estudio, entregar a Dios almas más plenas, porque son una concesión, no son nuestros hijos. ¿Cierto, Axel? Así es, Alex, eso es la adolescencia, ¿no? Entonces los padres estamos invitados a ser educadores en este periodo de la vida juvenil, a cambiar y a caminar al lado de ellos, que son nuestros discípulos, dialogando con ellos cada vez que tengamos oportunidad, hacer que haya más tiempo para estar con ellos y comprendiendo sus aspiraciones. Sin embargo, también ejerciendo una postura moral que infunda respeto y seguridad, fortaleciendo al mismo tiempo el coraje, ayudándolo en los desafíos que son propuestos para que él mismo se sienta confiado para proseguir avanzando
con seguridad en el rumbo futuro. Son muy importantes todas nuestras conductas como adultos, que a veces sin desearlos servimos de modelos para que los adolescentes aprendices que transitan en ese periodo de la vida de la juventud se arraiguen en ellos hábitos a veces buenos o malos de acuerdo a nuestro comportamiento. Entonces intentemos que sean hábitos buenos los que se arraiguen, permanezcan con ellos para que definan su comportamiento para toda su existencia física. Con esto queremos despedirnos en el día de hoy. Darle gracias por escucharnos, por tener presentes estos conceptos sobre el proyecto de vida de los adolescentes. Y en el día de hoy les deseamos a todos para que tengan un feliz fin de semana con los suyos. Y si hay adolescentes cerca, tratemos de conversar con ellos estos temas para sacarles ya la necesidad de infundar en ellos valores y su espiritualidad. Muchas gracias a todos por escucharnos. Muy buenas tardes.